Hola, buenas tardes a todos. Soy el arquitecto Abraham Cota Paredes y en este video vamos a continuar hablando sobre el tema de los honorarios. Recibimos muchos mensajes, muchas visitas al video. Les agradecemos muchísimo que nos apoyen. Somos un canal que está iniciando, por lo cual les agradecemos muchísimo que compartan estos videos. Entonces, una de las preguntas que nos hicieron más es qué incluye y qué no incluye el costo de 350 a 400 pesos por metro cuadrado de construcción. Entonces, vamos a ahondar un poco más en ese tema, ¿no? Dentro de los 350 pesos dijimos, ¿no? Resumiendo, que tenemos las tres etapas: el anteproyecto, los permisos y licencias y el proyecto ejecutivo. Dentro del proyecto ejecutivo, ¿qué incluye? Incluye todo lo que sea diseño arquitectónico, como las ventanerías, ¿no? Ventanerías, carpinterías, que las carpinterías incluyen diseños de cocina, closets, muebles de baño, puertas, todo lo que lleve madera, ¿no? En España, si nos están viendo en España, le llaman carpinterías a las ventanerías, ¿no? También es interesante. Entonces, las ventanerías, ¿no? Es el diseño, qué diseño, cómo trabajan esas ventanas, los modelos de la ventana, si es aluminio, si es una ventanería en herrería, pues quizá, porque también, ¿no? Incluye todo lo que sea diseño de herrería, diseño de pisos, ¿no? ¿Qué tipo de piso? El modelo del piso, si es un porcelanato, si estamos hablando de mármol. En nuestro caso trabajamos mucho con el mármol, entonces el despiece de esas piezas de mármol, porque muchas veces se compra la hoja, ¿no? Entonces tienen distintas medidas, 240 por 140, entonces dependiendo la medida de la hoja se hace un despiece aproximado, y se hacen varias opciones, ¿no? Dependiendo el piso que pueda hacer. Diseños, no sé, de iluminación, por aquí va a estar algo interesante. Diseñamos cómo funciona la iluminación del proyecto, ¿no? Cuántas lámparas, dónde se ubican, los apagadores, dónde está el centro de carga, dónde están las alimentaciones. Se diseña todo ese sistema, más no, bueno, ahorita vamos a hablar de lo que no incluye, recuérdenme. Entonces, dentro de este proyecto ejecutivo, pues entonces son más planos, ¿no? Tenemos por ahí, nos faltaría, no sé, jardinerías, detalles especiales, todo lo que se necesite diseñar, ¿no? Que forme parte de la arquitectura del proyecto, va dentro del proyecto ejecutivo, ¿no? ¿Qué no incluye? No incluye ingenierías. ¿Qué son las ingenierías? Cálculo estructural. El cálculo estructural es un proyecto aparte, ¿no? Habrá oficinas que lo incluyan porque no sé qué, dentro de sus costos, tiene un departamento que tiene un ingeniero, la misma oficina, y entonces la oficina te dice, nosotros te hacemos el proyecto integral y te incluimos todas las ingenierías. Nosotros en nuestra oficina, nuestro caso específico no. En nuestro caso incluimos lo que es diseño arquitectónico, ¿no? Todos los detalles, más no cálculo estructural. No hacemos cálculo tampoco del proyecto de iluminación, vamos a decir cálculo eléctrico. ¿Por qué? No incluimos cuadro de cargas, porque ya requiere esto. Las ingenierías son proyectos específicos que tienen un campo de especialidad. Hay un ingeniero calculista que nos calcula las estructuras, ¿no? Nos han preguntado a veces en distintas redes que si nosotros calculamos nuestros proyectos. No, nosotros generamos un criterio, ¿no? Dentro del proyecto ejecutivo hacemos criterios. Esto es importante también decirlo, ¿no? Hacemos un criterio de ingenierías, hacemos un criterio de un sembrado de columnas, hacemos un criterio de una cimentación.
Esto es importante porque a la hora de hacer el proyecto, en la etapa de permisos y licencias, nos piden que hagamos una planta de cimentación. Y muchas veces, cuando estamos trabajando en los permisos y en las licencias del proyecto, todavía no tenemos un cálculo estructural. Entonces nosotros hacemos un criterio de ese plano de cimentación, si se requiriera un criterio también de un sembrado de vigas, algo bastante conceptual, con una dimensión aproximada, ¿no? Para que pase el proyecto que muchas veces, ¿no? Te lo piden en licencias, pero al final necesitamos reforzarlo con un cálculo estructural, ¿no? O sea, si en nuestra licencia, si el ayuntamiento nos pide una memoria de cálculo, muchas veces nosotros tenemos que irnos desde esta etapa, contratar ese cálculo estructural. Nosotros aproximadamente acá en Guadalajara, el precio por metro cuadrado del cálculo estructural es aproximadamente 35 pesos el metro cuadrado. Entonces, para que se den una idea, ¿no? ¿Cuánto va a costar, además, ¿no? del proyecto arquitectónico, el cálculo estructural? ¿Qué no incluye? Las ingenierías no incluye planos topográficos. El plano topográfico, ¿qué es? Es la topografía, ¿no? Es la orografía del terreno, si el terreno baja, si el terreno sube, si tiene una depresión, si tiene rocas. Todo el levantamiento del suelo no lo incluye, ¿no? O sea, ese perfil tridimensional que ya te lo puede dar, y tampoco no incluye mecánica de suelos. Si se fijan, todo esto requiere una especialidad, ¿no? Hay un ingeniero que se dedica solamente a hacer estudios de mecánica de suelos. Hay un ingeniero que se dedica solamente a hacer levantamientos topográficos. Hay ingenieros que se dedican solamente a calcular sistemas eléctricos. Piensen en hospitales, piensen en hoteles que requieren muchos circuitos y tienes que ver el calibre exacto de los cables y cómo va la alimentación hasta los centros de cargas. ¿Cuántos equipos, de qué voltaje va a recibir ese cuadro de cargas? Entonces te habla del tamaño de la pastilla. O sea, son estudios ya muchísimo más específicos que nosotros no trabajamos acá. Si el cliente lo requiere, nosotros vamos a subcontratar. Tenemos ingenieros que forman parte, ¿no? de nuestra red de colaboradores. Entonces, si de repente, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando en el proyecto de Salón Lococó, este salón de belleza, que se encuentra dentro de un centro comercial, el centro comercial nos pedía un cuadro de cargas específico para ver cuánta electricidad iba a consumir el local. Entonces nosotros fuimos con un especialista que se dedica a eso. Entonces él nos hizo el levantamiento de cuántas cargas y nos dio cuántos circuitos, nos diseñó el centro de carga, que eso es algo que no se incluía dentro del diseño arquitectónico del salón, ¿no? Nosotros le diseñamos los muebles, le diseñamos todo lo demás. Entonces, el cálculo estructural, ¿no? La mecánica de suelos, el plano topográfico, ¿qué me falta? Pero en resumidas cuentas es eso, ¿no? Son todas las ingenierías, lo que no incluye el arquitectónico. Nosotros en ejecutivo le vamos a entregar al cliente todo lo que necesite diseño, cómo se diseña una coladera, ¿no? La coladera por donde se va a ir el agua. Vamos a hablar en el próximo video, vamos a hablar de cómo se diseña una casa con sótano y cómo no se calcula, pero al menos el criterio para poder desalojar las aguas pluviales y sanitarias cuando el terreno baja. Entonces, nosotros le entregamos al cliente un criterio de cómo se puede resolver, mas no le entregamos exactamente la dimensión de los tubos, los diámetros, la capacidad de las bombas. Todo eso requerimos el análisis y el estudio de especialistas. Entonces, espero que les quede un poquito más claro qué incluye y qué no incluye el proyecto ejecutivo. Si no, por favor, comenten, haremos otro video. Muchísimas gracias por suscribirse al canal. Les mandamos un gran saludo. Soy Abraham Cota Paredes. Hasta luego. Como una postdata, nos preguntaron también cómo cobrar si fueras estudiante o si fueras un técnico que no tiene la carrera. Recuerden que estos son parámetros, ¿no? O sea, este costo que yo les di es para que tengan un criterio, ¿no? Y para que se ayuden a generar un aproximado de cuánto cobrar y cómo cobrar. Recuerden cómo terminamos el video anterior, ¿no? Uno no vale
lo que merece, sino cuánto puede negociar. Entonces ustedes como estudiantes, ¿no? Si tú estás estudiando la carrera y llega contigo tu tía y te dice, oye, sobrino, quiero diseñar mi casa, recuerden siempre que el camino del arquitecto necesita obra, necesitas obra construida, necesitas un portafolio que mostrar. Cuando la gente quiere trabajar con nosotros, no le preguntamos dónde estudió, o sea, lo tenemos en el currículum, pero lo importante realmente es el portafolio, es ver qué es capaz de hacer, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus competencias, ¿no? ¿Qué programa puedes utilizar? Entonces, yo veo el portafolio y veo los proyectos que ha realizado. Entonces, ustedes tienen que preocuparse por generar ese portafolio. Entonces, si eres un estudiante y llega contigo tu tía que quiere diseñar su casa y que se va a construir, pues yo casi te diría, regálale el diseño con tal de que tengas una obra construida, ¿sí me entienden? Obviamente, pues, si lo puedes negociar y puedes conseguir algo, pues muchísimo mejor. Pero que te sirva de experiencia o que te sirva de parámetro esos 350 pesos. Piensen, por ejemplo, ustedes en los médicos, ¿no? O sea, hay médicos que te pueden cobrar 2,000 pesos, 3,000 pesos la hora o la consulta, ni siquiera la hora, pero si tú te vas a una farmacia te pueden cobrar hasta 50 pesos, ¿no? Entonces, ustedes traten de calcular ese valor que le podrían dar, ¿no? Pero no lo sé, desde 50 pesos, ¿no? ¿Cuánto te dan esos 50 pesos por los 300 metros? O sea, 9,000 pesos, 9,000 pesos que podrías ganar por el proyecto. ¿Cuánto te dan si fueras un estudiante, ¿no? Y si quieres cobrar por ese proyecto arquitectónico completo? Imagínense ustedes que quieren cobrar, no sé, 30 pesos, ¿no? Multiplicas 30 pesos por 100 metros cuadrados, pues son 3,000 pesos, ¿no? Entonces, no sé si con esos 3,000 pesos puedas soportar los gastos que tengas. Entonces, al final todo se basa en eso, ¿no? Si eres un estudiante que vives con tus papás y no tienes ningún problema en el mundo y te dan 3,000 pesos por el diseño de una casa de 100 metros cuadrados y además se va a construir, pues yo creo que, ¿no? Ahí hay un muy buen beneficio. Entonces, al final, digo, sería diferente porque también nos preguntaban, ¿no? Si es un técnico que no tiene el título de arquitecto, pues otra vez, ¿no? Utiliza ese parámetro, no sé si la mitad. Al final de cuentas, todo depende de la experiencia que tengas, ¿no? Por ejemplo, si tú no tienes el título de arquitecto, si tuviste algún diplomado, cursos, no lo sé, pero tienes 20 años de experiencia, tienes 15 años de experiencia, pues realmente eso vale, ¿no? Entonces, no te diría que quizá no esa cantidad, pero o quizás sí, ¿no? Porque lo negociaste muy bien y te vendes por tu experiencia. Entonces, recuerden, ¿no? Recuerden saber valorarse y poder venderse, ¿no? con sus clientes. Al final, todo es una negociación. Espero que les sirva. Les mando un gran saludo. Soy Abraham Cota Paredes. Hasta luego.